este tipo de gusano, la triquinosis, trichinella, trichiniasis, puede recibir diferentes denominaciones como ya hemos visto. La hembra mide de 3 a 4 milímetros y el macho 1.3 a 1.5 milímetros de longitud. La diferencia es casi el doble de tamaño, por lo tanto es fácil de reconocer. Las larvas eran la forma infectante que se enquistaba a través de los músculos. En un plazo de 5 a 7 días, la hembra va a poder depositar huevos, ¿sí? Es el tiempo en el que tarda en madurar y hasta que copule con el macho, entonces ya sería el tiempo ideal para que ésta realice su reproducción. Alrededor del primer y tercer día, los gusanos ya alcanzan la madurez. Como ustedes pueden ver, es un tiempo bastante rápido para que el gusano ya sea fértil. El macho va a fertilizar a la hembra, tras lo cual termina muriendo, ¿sí? Es algo interesante de estos gusanos porque no como las otras especies. A nivel del diafragma, se ha visto que las personas suelen desarrollar más cantidad de parasitosis. En este caso, vemos que va a estar seguido de la lengua, los músculos maceteros, a nivel de los músculos intercostales, también lo vamos a ver de forma extraocular, a nivel laringio, los bíceps, los pectorales y el psoas, ¿sí? Las características del gusano en su forma adulta, tanto como el sexo masculino y la femenina, ¿verdad? Lo más característico es el tamaño, que es adaptable en el caso de las hembras por la gestación de los huevos que van a llevar. Y esta es la larva enquistada, que es un gusano espiral, de ahí su nombre, Trichinella spiralis. Así es como se ve una trichinella o una trichinosis, ¿sí? El gusano es delgado y es largo en comparación a su cuerpo. Así es como se lograría apreciar el cuerpo del gusano. Hemos visto algo similar, ¿se acuerdan? La diferencia era que aquellos gusanos que hemos visto nosotros estaban segmentados. Aquí no vemos esa característica, pero se parece mucho a algunas imágenes que hemos visto. La Trichinella spiralis. El macho adulto va a tener 2 tubérculos copulatorios, ¿sí? Tiene 4 papilas y un testículo que lo hace monodelo. La cabeza se ve así en la trichinosis, ¿sí? Como si tuviera 2 mejillas protuberantes. Existen papillas caudales, que son estas, que parecen las mejillas, le dan un aspecto de cuernos incluso. Y aquí se puede apreciar los tubérculos copulatorios. No son visibles a simple vista. ¿Cómo diferenciamos? Simplemente por el tamaño de una hembra y de un macho adulto. De acuerdo a algunas especies y genotipos, la spiralis es totalmente cosmopolita. Al decir cosmopolita hacemos referencia a que son gusanos que se pueden encontrar tanto en la ciudad como en el campo. No son específicos del campo o de lugares silvestres en estos casos. Y ya las otras especies habíamos visto en el otro cuadro, que tenían que ver prácticamente con otros países. Por eso es que tampoco los analizamos a profundidad, porque no tienen que ver con nuestra geografía. Y ustedes no se van a encontrar con casos de triquinosis de gente que ha viajado y que los ha traído, porque tampoco son tan patológicos, ¿sí? La spiralis es la que causa más daño en las personas, de ahí que también la estudiamos y por la frecuencia de nuestra región.
De acuerdo a las especies y genotipos, en las últimas clasificaciones se tiene que los gusanos entran a la categoría de cápsulas en la Spiralis, la nativa, la Britobi, Nelson y la Murel, y sin cápsulas, la Pseudospiralis y la Papuaria. La trichinella. Su distribución geográfica es mundial, ¿sí? Según la especie, vamos a ver que las características en cuanto a sus infestaciones varía según la región, y era por el hecho de que la transmisión se daba por diferentes tipos de carnes, especies de animales, ¿sí? La que más nos interesa a nosotros es la Spiralis, por lo tanto está marcada con líneas intersegmentadas en tono rosa, pero también esta se suele ver a nivel de Norteamérica y en algunas regiones del continente europeo. La Trichinella spiralis, marcada solamente como esa especie, podemos ver que hay una gran predominancia a nivel de Sudamérica, Norteamérica y regiones centrales de Europa. El ciclo de vida. Aquí nosotros vamos a tener un macho y una hembra adultos que van a fecundar y van a producir los huevos. Estos huevos pueden llegar a la circulación fácilmente y es a través de esta diseminación circulatoria que termina llegando a los músculos, ¿sí? Una vez que llega a los músculos, se va a enquistar la larva. Eclosiona del huevo una larva, la cual al no tener las condiciones para vivir en la luz, va a formar una cápsula de protección, donde se enquista y forma ese gusano espiral que hemos visto. Esa es la forma infecciosa que se da en las especies y es la forma en la que las personas o los animales carnívoros terminan contagiándose, ¿sí? Los adultos se van a ubicar en el intestino delgado, donde terminan de alcanzar su madurez sexual y realizan su reproducción a través de los huevos. Ahora, en las personas, ¿cómo van a adquirir la enfermedad? No va a ser mediante la ingesta de huevos. Existe la ingesta de carne que está contaminada con estos pseudoquises, en esta forma larvaria ingestada, y una vez que terminamos ingiriendo carne que esté mal cocida o cruda, es cuando nos contagiamos. Ahora, muy bien, el humano puede desarrollar también la forma adulta a nivel de los intestinos, y es la forma en la que se terminan desprendiendo los huevos que pueden llegar al medio ambiente, y es de esta forma que los animales se contagian, ¿sí? Diferentes especies de animales que hemos visto que pueden adquirir esa triquinosis, que va a seguir el mismo ciclo de ir a desarrollar gusanos adultos a nivel de intestino y las formas enquistadas a nivel del carne. Muy bien. ¿Cómo se da la transmisión de esta triquinosis? Mediante el canibalismo, ¿sí? No nos referimos exactamente a las personas porque el canibalismo es algo ilegal, no está normado en nuestros países. Vivimos bajo leyes que prohíben ese tipo de actitudes, pero de procedimientos, de costumbres que muy bien se podrían dar en otras tribus, ¿verdad? En selvas amazónicas, por ejemplo, donde algunas tribus practican como ritual, ya sea por castigo a algún integrante, o en cambio cuando vencen a otro rival de otra tribu, lo sacrifican y se lo comen. Tendría que haber un consumo de la carne mal cocida, nuevamente repetimos esto, o de una carne cruda, que también se puede dar bajo estos rituales. La otra forma es mediante el consumo de carnes o derivados que estén también infectados con el quiste. Lo más común que se ha visto para que una persona termine infectándose es que haya una cadena de transmisión. ¿Y cómo se da esto? Los cerdos, ¿sí? Los cerdos son omnívoros, comen todo, se comportan como carnívoros. En situaciones
de hambre, se pueden comer entre ellos. Fácilmente pueden comer una persona, otro animal, no tienen problema en ese aspecto. Y es ahí que a veces se comen a las ratas, ¿sí? Una rata que se entra al corral, el cerdo va a defender su territorio y como es carne termina comiéndosela. Pero esta carne de la rata puede estar infectada por los quistes que están a nivel de sus tejidos musculares y es así que terminan contagiándose. Existe un ciclo doméstico que se da por este medio, rata, cerdo, hombre, pero también existe un ciclo salvaje que se puede dar entre los animales carnívoros. Ustedes saben que existen especies herbívoras, omnívoras, carnívoras, y los carnívoros son los depredadores. Estos depredadores terminan comiendo carne que puede estar infectada o en cambio el humano también se comporta como un carnívoro que caza a veces animales salvajes que podrían estar contaminados. Aquí tenemos el tapir en ese caso, las focas en otros países donde existen estos animales y así sucesivamente, ¿sí? Esta imagen está en sus libros. Es el ciclo biológico, el ciclo de vida que se da a través de las diferentes formas en las que uno puede terminar al final. Y las ratas, al ser animales que terminan consumiendo diferentes carnes, alimentos, es que también ellos se contaminan accidentalmente, no es que sean ellos hospederos definitivos a los que no les afecte. Por lo tanto, se va a ver que hay unas larvas que están a nivel del músculo y pueden ser ingeridas por estos huéspedes naturales, por los roedores, por los mismos cerdos. De aquí que el cerdo se contamina y el hombre al consumir este animal puede terminar infectándose, ¿sí? Ya en el intestino del humano, que es lo que nos importa, no nos enfocamos en el ciclo de los animales, vamos a ver que hay una reproducción intestinal donde los huevos van a pasar a la circulación sanguínea y son trasladados a los tejidos musculares, que es donde terminan enquistándose. Los parásitos adultos viven en la pared del intestino delgado y es allí donde pueden producir larvas de 100 micrómetros de longitud que pueden migrar estas larvas a través de los tejidos y trasladarse incluso aprovechando el torrente sanguíneo. Aquí vemos un gusano adulto hembra y un gusano macho. En esta forma, ¿qué se llamaría? Cuando está enroscado. Larva. Y cuando tiene esta forma enroscada en espiral es larva. Esta larva enquistada. ¿Por qué nos damos cuenta? Por el tejido muscular en el que lo estamos viendo. Reconozcan bien las imágenes, esto es de su libro, va a entrar al examen de reconocimiento. Estas también es fácil reconocer. Primero identificamos el tipo de tejido, que es tejido muscular, y luego identificamos el quiste como tal. En su interior, la larva espiral. ¿Se dan cuenta, verdad? Está fácil de reconocer. En algunos casos, como en este, no se aprecia bien, pero se puede evidenciar el quiste. La larva no se ve en esta perfección por el ángulo donde se ha hecho el corte, y es por eso que a veces puede un poquito confundir. Pero con identificar estos aspectos y buscar otra imagen donde sí se aprecie perfectamente, confirmamos nuestro diagnóstico. Aquí también estamos viendo tejido muscular, se ve de diferente color por la tensión que se está usando y como ustedes aprecian se ha formado el quiste, donde en su interior está la larva, ¿sí? Pero ¿por qué no se ve en esta forma tan perfecta? Porque es una larva en fase degenerativa y como se está degenerando este quiste, hay una reacción inflamatoria porque seguramente ya hubo pérdida de material, de productos del quiste. Por eso es que
hay una gran migración alrededor, migración celular, ¿verdad? Se logra evidenciar. Ahora, en el hombre, hemos visto que una vez que los gusanos han llegado por vía oral, estos se desenquistan, perdón, la palabra es, se me está yendo, salen del huevo y es aquí donde van a salir las larvas en su forma libre. Al encontrar las condiciones de pH y encontrarse en la luz intestinal, es que van a desarrollarse a nivel de la mucosa del intestino. Están en la luz. Y aquí es donde empiezan a copular. Han visto que tardan entre 1 o 3 días en alcanzar la madurez. Por lo tanto, es rápida la diseminación. Pues los huevos que son depositados, si bien pasan directamente al torrente sanguíneo, pueden desenquistarse, o sea, salen del huevo, y la misma larva va a ser la que va a migrar hasta alcanzar los tejidos, diferentes tejidos, o incluso en la circulación, y a través del torrente sanguíneo que llegan a diferentes tejidos y órganos. Aquí empieza la complicación de esta patología, porque van a ir a afectar, van a ir a producir daño allá donde se vayan a instalar, y es por eso que las manifestaciones también van a variar. Pueden permanecer durante muchos años sin manifestar ningún problema, pero al pasar el tiempo, debido a la parasitosis, al incremento de los parásitos, van a empezar a producir molestias, y las más comunes que manifiestan los pacientes son las mialgias, los dolores musculares, ¿sí? El quiste se va a quedar en los músculos, no va a realizar ningún crecimiento, ni salida, ni transporte a otros lugares, se queda de por vida en esa forma y va a terminar muriendo por envejecimiento, que próximamente, secuencialmente, mejor dicho, a la muerte, este se va a calcificar. Y es por eso que en algunas personas que han tenido por mucho tiempo esta triquinosis, cuando se hacen radiografías se pueden ver puntitos a nivel de músculos. No sé si era este grupo, una persona de este grupo, en el otro me mostraron una imagen. No era aquí, una imagen de triquinosis donde se veía una radiografía y se lograban apreciar los puntitos a nivel muscular, como si hubiera arena desparramada. Y es por ese proceso, han envejecido, muerto y se han calcificado. Y cualquier elemento que tenga calcio es visible a las imágenes. Muy bien. La penetración se da de una forma característica, muy especial, y es por eso que también produce dolor esta patología. Cuando la larva migra y llega a otros tejidos, este se va a ir desplazando, atravesando los tejidos, en especial tejido muscular. Es por eso que produce dolor. ¿Por qué? Vean, la larva se va a empezar a desplazar y va a empezar a romper los tejidos para penetrar, ¿verdad? En este ingreso que realiza dentro de las fibras musculares es que produce inflamaciones y dolor. De ahí que estas personas tienen fiebre, tienen dolores, mialgias. Una vez en el interior, la larva sigue el proceso de enquistamiento, que formar esa membrana que la va a proteger del sistema inmune y va a hacer que ya entre un periodo de reposo, nos quedamos en el interior, de manera que espera a que su huésped sea ingerido por otra especie carnívora para que pueda seguir su ciclo y madurar a nivel de los intestinos. Si este proceso no llega, muere, por ejemplo, ¿sí? Aquí podemos ver cómo incluso después de que se ha formado la larva, el quiste larvario, va a existir el desarrollo de una envoltura que se llama sarcolema, ¿sí? Va a tener irrigación. Al final el cuerpo termina reconociéndolo, adaptándolo a su sistema y lo va a irrigar.
Es el parásito intracelular o hígado más grande que existe. Las larvas enquistadas se ven así. Hay una deposición de colágeno que va a dar lugar a la fibrosis de la cápsula alrededor del 15º día. Por lo tanto, casi 2 semanas tarda esta larva en enquistarse totalmente. Y la calcificación comienza al 6º mes y va a finalizar en un periodo de 1 año. ¿Se dan cuenta? En su forma enquistada, entonces vive casi medio año hasta que empieza a degenerarse. Y en ese proceso de degeneración, hasta que se forma el nódulo calcificado, tarda 1 año. Cuando ustedes ven imágenes con tremenda intensidad de quistes, es que la parasitosis realmente fue intensa en estas personas. Lo malo es que a veces no hay tal diseminación, por lo tanto, nosotros podemos tomar una muestra y no es apreciable el quiste. Puede que las zonas de enquistamiento estén en otros tejidos y no podemos determinar porque ni en las imágenes son visibles mientras estén vivos. Por lo tanto, a veces es un poco erróneo. Antes era el diagnóstico mejor opción para realizar una confirmación en realidad de la trichinella. Aquí también podemos ver tejido muscular con los quistes a nivel intermuscular. ¿Sí? Cuando la hembra se encuentra en la pared intestinal, produce inflamaciones transitorias. Si se está irritando el intestino, entonces hay periodos de diarrea. La diseminación de las larvas que se da a través de productos sanguíneos no son enquistadas, ¿sí? Solamente se van a enquistar cuando llegan al tejido muscular. Pueden producir lesiones a nivel de diferentes tejidos y es aquí cuando ocasionan problemas a nivel del corazón y a nivel del sistema nervioso, cuando llegan al cerebro, donde van a producir encefalitis. A nivel de músculos, ya hemos dicho, no da deformaciones porque el tamaño del quiste es pequeño, pero a gran parasitosis, mayor sintomatología en cuanto a los dolores, a las mialgias. El sarcolema puede producir una reacción cuando se está formando esta cápsula, una reacción eosinofílica, también de linfocitos y leucocitos. Por lo tanto, se puede ver una reacción alrededor de la zona, que es el desencadenante también para que las personas lleguen a manifestar algunas fiebres. Y después el cuerpo, como no puede atacarlo, termina aceptándolo y es por eso que la enfermedad entra en un tiempo como si fuera latente, sin producir problemas en las personas. Estos quistes fibrosados o calcificados van a tener una sola larva. Es así que cuando hacemos un corte, bien podemos apreciar dentro del quiste una larva en forma espiral, pero también puede tener segmentos. Y eso es por el corte que se ha hecho. ¿Sí? Recuerden que son nanómetros aquellos que se utilizan para hacer los diferentes cortes. Realmente son capas tan delgadas que no van a poder percibir la estructura completa del parásito, pero con ver el desarrollo de estos quistes ya estaríamos confirmando. Las manifestaciones clínicas se dividen en 3 fases. A nivel intestinal, en la migración y en la convalescencia. En el intestinal hemos visto que es el desarrollo de las larvas a su fase adulta para que puedan reproducirse. Como los gusanos se encuentran en la luz, producen un daño mecánico de irritación, el que se va a manifestar con vómitos, dolor abdominal, diarreas, anorexia, dolor muscular, en especial a la hora de respirar, dolor cuando mascan las personas sus alimentos y dolor al usar los músculos largos. Por lo tanto, hemos dicho que los lugares de mayor parasitosis serán el diafragma, intercostales y los músculos más enteros, además de los músculos largos, ¿verdad?
cuando quiera mascar, por la inflamación y la parasitosis, la reacción, la penetración de las larvas por las capas, produce dolor. En el momento de utilizar los músculos, nosotros los estiramos y los encogemos, ¿verdad? Y es por eso que también sentimos más intensidad de dolor al hacer movimientos. En la migración, cuando pasan a otros tejidos, se puede apreciar el edema palpebral. Eso son las famosas bolsas que aparecen en los ojos. También se manifiestan en esta etapa las mialgias, las fiebres, un aumento de la sed, que es bastante llamativo en la patología, los sudores, los escalofríos, los calambres y las cefaleas. Cefaleas porque están llegando al tejido nervioso, ¿sí? Sudores, escalofríos y calambres por la irritación de los tejidos musculares. Y en la convalescencia se presentan las mialgias, eosinofilias y leucocitosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A través de la orientación, la sospecha y la confirmación. ¿Cómo nos orientamos? El paciente va a venir a consulta manifestando los dolores articulares, que amanece con los ojos hinchados, que le duelen los músculos al realizar movimientos. Si antes iba al mercado y ganaba fácilmente 2 bolsas, le duele, ¿verdad? Al momento de comer, le duelen los maceteros. Pero no va a decir me duelen mis maceteros, porque ellos no conocen exactamente de los músculos. Les van a informar que tienen dolor a la hora de mascar y que ellos perciben que es a nivel muscular. Las cefaleas, los trastornos intestinales, las fiebres inespecíficas, esas sudoraciones, esos calambres. Uno percibe mediante estas manifestaciones que algo está fallando en su cuerpo. Por lo tanto, esa manifestación clínica es la que nos va a orientar a sospechar. ¿Cuándo sospechamos? Cuando el paciente vive en una región donde la triquinosis es un prevalente, es endémico, ¿sí? ¿Cuándo sospechamos? Cuando la persona ha hecho viajes a países donde la triquinosis es endémica, si no fue el caso de que él viva en la región. Por lo tanto, ya en la historia clínica, al tener una sospecha por las manifestaciones clínicas, nosotros tenemos que orientar las preguntas y decir, ¿usted ha viajado a estos países? ¿Ha comido cerdo? ¿Algún embutido, algún derivado del cerdo? Ya ellos relacionarán, podrán decir, sí, he comido un chicharrón, he comido un jamón, he comido embutidos, si eran de cerdo. ¿En qué tiempo? He hecho mi viaje hace tanto tiempo. Ustedes relacionan cuánto tiempo tarda la clínica en manifestarse, el desarrollo del gusano adulto, la migración. Por lo tanto, si lo ha hecho en un periodo de 15 días antes de la consulta o unos meses antes, estaríamos escuchando, ¿verdad? ¿Y cómo confirmamos? Una de las formas para confirmar es a través de estudios de sangre. Antes se manejaba la biopsia, hoy en día es inespecífica porque nos puede dar falsos negativos. Al no saber si estamos tomando del lugar correcto la biopsia, por más que sospechemos que esté en el macetero, a nivel de intercostales y diafragma, podríamos tocar un lugar donde haya menos parasitosis y confundirnos, ¿sí? La forma exacta es a través de la biopsia, donde evidentemente vemos a la larva. No es un método práctico, pero si se observa durante un procedimiento, por ejemplo, quirúrgico, sería una forma diagnóstica y a veces así se hace el diagnóstico de forma casual. La persona está entrando a quirófano por otra patología y en el momento que se realizan los cortes es que se ve los quistes de la triquinosis a nivel muscular, ¿verdad? ¿Qué más?
en las autopsias. Personas que han fallecido, que queremos determinar la causa de su muerte, y al hacer los cortes también lo evidenciamos, o sea, confirmaríamos la causa de su muerte. El diagnóstico se va a basar prácticamente en las pruebas serológicas. Anticuerpos que se van a identificar a las 3 semanas después de la infección. ¿Sí? Pero pueden dar reacciones cruzadas, porque no son los únicos parásitos que elevan las inmunoglobulinas M. Por lo tanto, se tendría que hacer una mejor selección de aquellos criterios que nos están llevando al diagnóstico. Se pueden estudiar porciones de músculo con larvas a través del triquinoscopio o con métodos de biología molecular para detectar el parásito. Hoy en día incluso son visibles ante la resonancia magnética. Como ustedes saben, para hacer los cortes en la resonancia se miden, se programa la máquina para que haga cada cierto milímetro. Por lo tanto, enfocaríamos estos cortes a los lugares donde la persona manifiesta más dolor, ¿verdad? Y de esta forma en los cortes ya podríamos evidenciar algo. Los métodos para detectar también se van a basar en aquellas autopsias que se pueden hacer a los animales, ¿sí? De ahí que cuando se faenea a cerdos, en el momento de cortar las piezas de carne es muy evidente, y gracias al control sanitario hay un control mucho más riguroso, de manera que no llegue a los platos de las personas. El problema está cuando se compra carne que no tiene registro sanitario y es carne de cerdo de aquellas que han sido criadas de forma independiente y a veces en condiciones precarias, porque un cerdo bien cuidado, bien alimentado, no tendría por qué infectarse, pero son estos cerditos que los liberan en terrenos y que coman lo que encuentren, ¿verdad? Los amarran donde sea, sin medir las consecuencias. De forma directa, la demostración del parásito a nivel del tejido muscular, ¿sí? Indirecta, a través de la respuesta inmunológica. Inflorescencias, Western blot, fijación del complemento a través de la hematoglutinación, enzimo inmunoensayo, que son diferentes pruebas, ¿sí? Presentan ventajas y desventajas por las pruebas cruzadas, por la inespecificidad, porque las biopsias hoy en día ya no son tan aplicables, por los falsos positivos o falsos negativos que nos puedan dar, por la sensibilidad, especificidad que tienen cada uno. ¿De dónde podríamos tomar entonces biopsias en casos extremos? Maceteros, intercostales, diafragma, músculos largos, enfocándonos donde el paciente siente más molestias, ¿sí? Incluso en la base de la lengua. La digestión artificial, se puede utilizar el hipoclorito, la pepsina y el agua destilada. La triquinoscopía directa. Se trata de unos aparatos donde se van poniendo placas, cortes histológicos en diferentes espacios, de manera que con el aparato vamos buscando en cada muestra diferentes campos donde podríamos encontrar la presencia de estos quistes. Vean ustedes que la cantidad de muestras va a un número bastante elevado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 por 9. 7. Por lo tanto, vean ustedes, es bastante numeroso, donde no solamente colocamos una sola muestra, podrían ser diferentes muestras de diferentes tejidos, y lo que estamos ampliando un poco más nuestro campo. ¿Sí? Ahora, el método de digestión artificial. ¿Qué es lo que se hace en este procedimiento? Se toma una muestra y se remoja en un líquido que va a terminar por digerir o deshacer las fibras musculares, y va a dejar que los quistes o las larvas de los quistes queden precipitadas en el fondo del botellón. Es como un embudo, ¿sí? Se toman muestras
del fondo. Aquí ustedes pueden ver, es como una válvula, como una llave, de manera que todo lo que ha precipitado nosotros podemos recolectar en un tubo, abrimos la llave y va a bajar todo lo que se ha sedimentado. Llevamos al microscopio y podemos apreciar a las larvas, y son larvas espirales, ¿sí? Con eso estamos confirmando. La otra forma es de forma directa, en la que hacemos un preparado de muestras, carne fresca, vamos diseccionando, eliminando grasas, elementos aponerosos que podrían interferir en la visualización, y se realizan cortes en pequeños trozos con tijeras, pesando cada muestra más o menos 20 gramos, ¿sí? Estas muestras se pesan, se rehidratan durante 4 a 6 horas con agua destilada, y luego realizamos el procedimiento de colocar esta carne picada en ciertas sustancias, de manera que estos líquidos terminan deshaciendo los tejidos musculares y nos dejan ver las larvas, ¿sí? Pueden incluso llegar a degenerar los quistes, pero las larvas sí van a ser visibles. Son tiempos de reposo bastante largos para que se pueda dar el proceso y así encontrar los sedimentos. Y así es como se ve una muestra con un gran concentrado de larvas. Parecen estar acomodadas, ¿verdad? Pero vean, es por la digestión del tejido y es una selección, una separación específica. Esta es la técnica de digestión artificial. En la biopsia es más sencillo. Hacemos los cortes histológicos después de las preparaciones respectivas. Se pueden utilizar tintes, como se pueden ver de forma directa, y aquí lo característico es el quiste de la misma larva y las larvas en su interior, ¿verdad? Son fáciles de reconocer porque no se confunden con otras estructuras. En las técnicas indirectas, la reacción de la cadena polimerasa va a detectar el DNA de estas chinelas, trichinosis. Se puede utilizar esta prueba tanto en personas, en humanos, en caballos. Es bastante selectiva. La inmunodifusión doble, microinmunodifusión, que también se hacen pruebas en precipitados de agar, de manera que nosotros podemos detectar estos anticuerpos circulantes, pero nuevamente no son específicos porque podrían dar pruebas cruzadas ante otro tipo de parásitos. Las intrademorreacción de Batman, donde se realizan inyecciones intradérmicas con el antígeno del parásito y se observan reacciones de la persona, pero nos pueden dar reacciones precoces y tardías. En la precoz, la respuesta se da a los 30 minutos, donde alrededor de la pápula de donde hemos inyectado se va a formar una lesión eritematosa, y en la región tardía se va a presentar una pápula rojiza en un tiempo de 12 a 24 horas. Por lo tanto, si en los 30 minutos la persona no manifiesta la reacción, se le pide que regrese al día siguiente para ver si se trata de una reacción tardía. La reacción precoz se hace común que se positiva entre los 10 y 30 días después de la infección, pero en algunos casos nos puede, si hacemos antes de este tiempo, nos puede dar un falso negativo. Por lo tanto, tendríamos que estar muy seguros de que la persona ya pasó ese tiempo. El ELISA. Aquí se hacen estas pruebas por ser fáciles, sencillas, muy sensibles, y determinan los anticuerpos que se generan, ¿sí? Por lo tanto, anticuerpos que generan una larva, 100 gramos de músculo estriado, permiten que la respuesta sea bastante específica. Tiene muy alta sensibilidad y baja especificidad, lo que puede ser una desventaja porque puede sobreestimar los resultados positivos, dando falsos positivos. Eso quiere decir que se puede de nuevo cruzar con otras parasiteras. Se necesita, por eso, realizar dos pruebas inmunológicas diferentes para poder realizar
una mejor interpretación de los resultados, o en cambio dejar pasar un tiempo para volver a realizar y confirmar si realmente es un negativo, ¿sí? En estos casos, estos ELISA Westerblom nos pueden incluso dar algunos resultados vagos. Por lo tanto, no son tan específicos. Las técnicas DOT, que se deben a las precipitaciones, también son aplicables donde en placas que tienen el antígeno, nosotros colocamos gotas de sangre para ver si existe una precipitación. La inmunotransferencia, también llamada Western blot, esta tiene alta sensibilidad y también alta especificidad. Aquí se detectan los anticuerpos tras la segunda semana de infección. En un tiempo anterior también nos puede dar falsos resultados. Lo bueno es que tiene mejor especificidad y sensibilidad en comparación a los otros, pero eso no evita que también nos dé algunos falsos negativos, ¿sí? Se suele utilizar este Western blot más que todo para hacer control en los cerdos cuando ha habido ciertas epidemias en algunas regiones, y así poder controlar si el tratamiento que se ha realizado ha sido efectivo. Hoy en día, hacer tratamiento a los cerdos es prácticamente un poco ineficaz, lo que obliga el Ministerio de Salud o los controles de carnes es que si se detecta un cerdo sea eliminado y su carne sea quemada, ¿sí? De manera que evitamos que incluso otros animales puedan ingerir esta carne. Si lo entierran en campos abiertos, nada nos dice que pueda venir un perro salvaje, un zorro o los mismos perros callejeros y terminen sacando esta carne comerciándose, o las ratas. De ahí que es mejor deshacerse en su totalidad de la carne. Pero no podemos hacer eso con las personas, por lo tanto, enfocamos el diagnóstico y tratamiento en ellos. Se ha visto que en un periodo entre los años 2000 existieron 27 brotes de gripe. Coloco esta imagen, pese a ser antigua, porque lo que más ha llamado para esos rebrotes era que la gente se ha contagiado a través de los embutidos secos. ¿Qué embutidos secos conocen ustedes? La mortadela azul, secos, esos productos ahumados que están ahí colgando, ¿cuáles serían? Algunos chorizos, ¿verdad? Hay unos chorizos que se llaman en España longanizas. Son unos chorizos delgaditos. También tenemos los salames, que son de gran consumo en las pizzas y en algunas ensaladas, incluso como bocadillos. ¿Qué más? No entra dentro de la categoría de embutidos, pero sí dentro de los jamones también. Por lo tanto, el hecho de que una carne está seca no quiere decir que nos deshagamos de las larvas, las cuales pueden ser viables todavía, ¿sí? Embutidos frescos, ahí entrarían estos productos húmedos, chorizos, mortadelas, ¿verdad? Los mismos preparados, aunque estos se hacen con sangre, las morcillas. El otro aspecto fueron los lechones. ¿Cuándo se realiza un mayor consumo de lechón? En los años nuevos, en algunas fiestas, ¿verdad? Por lo tanto, eso fue bastante llamativo para ver cómo las personas habían terminado siendo infectadas, qué hubo entre todos. Ahora, existen personas que creen que con hacer esas conservas y con estar seco, la triquina va a morir y no va a afectar. O por el hecho de que realizan una cocción. Las cocciones tienen que ser muy largas y en temperaturas muy elevadas. Por eso es que no nos garantiza el cocinar la carne, el librarnos de estos quistes, ¿verdad? Los lugares endémicos fueron Argentina, en sus diferentes regiones,
Chile también estuvo con muchos casos registrados, Uruguay, Bolivia, que hoy en día está considerada libre de triquiñuelosis, pero en el año 91 hubo un brote. México, las islas de Bahamas, que tienen brotes epidémicos esporádicos, así que si viajan a estos países, tengan los respectivos cuidados. Estados Unidos, en Alaska, donde se consume cerdo y animales salvajes, los cuales contienen también triquina. Tenemos los países de Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Paraguay, sin notificación de casos autóctonos debido al control y los saneamientos. La prevención se va a dar prácticamente en las medidas profilácticas, ¿sí? Que están encaminadas, enfocadas en aquel proceso de transmisión que se puede dar entre las diferentes especies. Prevención de la infección del cerdo. Para esto tenemos que tener granjas saneadas, en buenas condiciones, con buen control de vectores, que es lo más importante, bien construidas, limpias, alejadas de basureros y de ratas. Por lo tanto, se debe hacer un buen control a nivel de playas. Las leyes, los reglamentos que obligan al correcto desecho de los elementos que no se utilizan en el paineo, de estos desperdicios crudos, e incluso a la hora de alimentar a los cerdos. A los cerdos no solamente se les alimenta con cáscara de soya o con algunas frutas, alimentos balanceados. En algunas granjas utilizan carnes como las vísceras de otros animales que les dan para que consuman, para ayudarles a engordar, porque además al ser animales omnívoros no se los puede limitar en la crianza a solamente comer plantas, ¿verdad? Entonces de esta manera se balancea un poco su nutrición, pero se recomienda que ellos van a tener la misma percepción, absorción de los alimentos, incluso estando cocidos. Y es aquí donde entra en juego la cocción de los alimentos para evitar que se contagien por si tuviera algo. Educar a la población sobre la importancia de cocer las carnes. ¿Sí? Yo sé que hay gente a la que le gusta comer la carne casi sangrada o bien jugosa, pero este es un factor que puede perjudicar en el caso de la triquinosis. No estamos hablando en las otras especies, pero se va a enfocar más que todo a la carne de cerdo. Se debe realizar un buen control en los mataderos, que es el punto donde se debe identificar las carnes que puedan estar contaminadas y que así no salen. La carne de cerdo debe molerse en un molino separado de otras carnes, ¿sí? Deben tener sus propias máquinas. ¿Qué más? Adoptar reglamentos para la elaboración adecuada de productos que tengan que ver con cerdo. Y es por eso que a veces es cierto que en algunos alimentos no se debe cocinar tanto tiempo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar otras medidas como los elementos de radiación que también sirven. Hoy en día se han vuelto muy comunes, incluso en algunos kits de cocina han visto, utilizan como unas lámparas ultravioletas para desinfectar ciertas verduras o ciertas carnes. Han debido ver en algunos videos de cocina. Agarran y cuando remojan la lechuga meten una maquinita que desprende una luz azul, por ejemplo. Y son radiaciones que matan algunos patógenos, ¿sí? ¿Qué más? Adoptar medidas que permitan usar solo carnes certificadas, en lo posible por granjas que estén debidamente controladas y saneadas, ¿sí? ¿Qué más? Ya hemos hablado, las temperaturas de congelación. Es un dato importante, jóvenes. Se ha visto que las carnes que están bien congeladas a una temperatura idónea, la larva termina siendo afectada y pierde
su, su patogenicidad, ¿sí? Se inactiva la triptina. De aquí que en muchas granjas no lo hacen porque duden de la sanidad de sus carnes, simplemente las congelan antes de llevarlas al mercado, por eso llegan congeladas. Además que el congelamiento garantiza una mejor preservación, ¿no? Entonces tienen un doble plus. La exposición de los trozos de carne de cerdo a las radiaciones gamma a bajo nivel esteriliza estas larvas, ¿sí? Es algo que se puede aplicar de manera que garanticemos al 100% que la carne no tenga ni una larva. Existe la Trichinella rotovi, que es típica en zonas de Europa, en lugares templados. Esta especie es bastante similar a la Trichinella spiralis, pero se va a ver la infección en las personas por el consumo de cerdo, jabalí, caballo, perro y entre el mismo hombre en su estado salvaje. ¿Sí? Ahora, no todas las especies de triclina van a formar, hemos dicho, estos crisis. Por lo tanto, pueden existir algunas que pueden soportar incluso los procesos de congelación que inactivaban. Es así que si ustedes van a otros países tengan cuidado a la hora de consumir ciertos alimentos. Hoy en día la mejor eutanasia que se puede salir del Israel. Ya lleva un buen tiempo charlando. ¿Sí? Están vivos, yo no lo voy a dejar, pero yo creo que están extrayendo también alrededor de sus. Entonces, estos métodos de congelación se ha visto que en algunas especies no son tan efectivos. Se los nombro por el hecho de que ustedes pueden viajar y congelar. Pero la mejor forma es la cocción a temperaturas muy elevadas y por tiempos prolongados. Por eso es que han debido ver que en algunos países hacen cocer por horas la carne, a tal extremo que incluso la carne se deshace. Y es una forma de prevención que ellos han adquirido como herencia de conocimiento a través de sus ancestros para deshacerse de estas parasitosis. No es en vano. Es verdad que a mayor cocción se pierden ciertas propiedades, pero también aseguran no contagiarse. ¿Sí? Esto está en su libro, esto lo saqué del libro. El tratamiento. En la mayoría de los casos es sintomático. Para el dolor, tomaremos analgésicos, esteroides, y se puede utilizar el mebendazol o el albendazol en casos de sintomatologías severas. No van a destruir todas las larvas infestadas, pero podemos eliminar los parásitos que están en la luz intestinal de manera que ya no haya producción de más huevos y larvas que sigan migrando por los tejidos. ¿Se dan cuenta? Y lamentablemente los quistes que sobrevivan a nivel de tejidos musculares van a tener que vivir sus 6 meses de vida y luego morir de forma independiente, porque mientras no haya un canibalismo, un depredador que siga el ciclo, entonces estaríamos cortando. La mayoría de los casos son autolimitados, por lo tanto, hay personas que debido a consumo de ciertos medicamentos o al morir aquí el gusano después de su tiempo de vida en la luz intestinal, ya no va a haber fuente de producción de huevos. Si no hay huevos, no hay larvas que sigan migrando a los otros tejidos. Y por lo tanto, estas personas limitan la infección, nunca se enteran de que han tenido triquinosis. Ya cuando se hacen algún estudio imagenológico, se logran ver los puntitos blancos a nivel muscular y es ahí donde recién se entera. ¿Sí? Si es necesario hacer un tratamiento sintomatológico, hemos dicho que podemos utilizar los analgésicos. Entre los analgésicos tenemos diclofenacos, tenemos otras variedades que también pueden disminuir el dolor, como los ibuprofenos, el paracetamol, ¿sí? Pero solamente son sintomáticos. Y los esteroides, como la prednisona, a dosis de 50 miligramos por día en un tiempo de 10 a 15 días. Los corticoides no se deben utilizar por tiempos prolongados por los daños que producen. Los antiemíticos
se utilizan en los casos sintomáticos, cuando afectan en especial el sistema nervioso, cardíaco y los músculos respiratorios. El mebendazol, dosis de 200 a 400 miligramos, 3 veces al día por 3 días. ¿Sí? ¿Por qué por 3 días? Porque el mayor daño lo vamos a hacer al gusano adulto que está en el intestino, que es el punto, la fuente de infección y diseminación de las larvas. Después se continúa con 500 miligramos por 3 veces al día, otros 3 días, en total 6. ¿Sí? Repito, no siempre destruye el alado, puede haber cierta afectación, pero no la va a erradicar al 100%. Pero la larva ya los 3 meses va a vivir y luego va a empezar a calcificarse, a degenerarse. El albendazol, dosis de 400 miligramos, 2 veces al día por 10 a 15 días. Esto ya es considerable, de acuerdo al criterio que ustedes vean. ¿Si quieren más en clase? Muy bien. Ya, no da tiempo de ver este caso clínico. Caso clínico. Una niña de 12 años acude a consulta con un médico en la zona rural de Madrid, España. ¿Se acuerdan las zonas endémicas de la Trichinella spiralis? Además de Sudamérica, estaba España. Y en España se habían visto índices elevados por el consumo de carne de cerdo. Son grandes consumidores de cerdo, ¿verdad? Dato interesante a tomar. Imagínense que esta niña viaja a otro país, pero el saber que viene de Madrid, España, es un referente endémico. A mediados de enero con fiebre elevada, 3 días de evolución, presentando artromialgias, dolor torácico, malestar abdominal con algún vómito esporádico, deposiciones diarreicas, exploración física normal, se sospecha síndrome gripal y con toda razón. Ustedes ven toda la clínica, fácilmente puede ser un cuadro gripal. ¿Sí? Se pautó tratamiento con paracetamol. El paracetamol le va a cortar la fiebre y el dolor muscular que tiene. Muy bien. A los 3 días la paciente vuelve a consulta con la misma sintomatología y tos seca además. La fiebre es de 40 grados, casi todo el día. ¿Sí? Artromialgias muy intensas, quiere decir que se han intensificado. Padece de frecuentes retorcijones abdominales y diarrea sin productos patológicos. Tiene los ojos hinchados desde la tarde anterior. ¿Se acuerdan de los ojos hinchados? Existen médicos que solamente ver un paciente con los ojos hinchados y saber que viene de una región endémica, directamente sospechan de triquinosis. Y es un dato importante lo de los ojos hinchados. La exploración sigue siendo normal, salvo el edema palpebral, que la paciente cuenta que comenzó hace 1 o 2 días. No hay signos de conjuntivitis que podrían causar ese edema. No hay lagrimeo ni alteración de la agudeza visual. Tampoco presenta edemas maleolares ni disuria. ¿Por qué pensamos? ¿Por qué estamos haciendo referencia a esto? ¿Cuándo se hinchan los pies en las personas? Cuando pensamos en patología renal, ¿verdad? Cuando pensamos en edemas generales, cuando hay patologías renales o hay patologías cardíacas. Ahora, las patologías renales nos producen en la mayoría de los casos hinchazones de los pies y las patologías cardíacas hinchazón de la mitad superior, rostro y brazo. Por eso es que está haciendo énfasis en esta parte. ¿Sí? No hay edemas maleolares. ¿Qué son los maleoles? Se van a aplazar. ¿Qué son los maleoles? Muy bien, ahí están. ¿Sí? Son los tobillos, las protuberancias óseas que tenemos en los tobillos. ¿Sí? Mi disuria y su presión arterial es normal.
Las presiones arteriales irregulares o altas también pueden producir edemas. Desde hace 2 días su padre tiene la misma sintomatología, ¿sí? Consistente en fiebre, diarrea, cruña. Su exploración física tampoco demuestra datos significativos. Se deriva a la niña a urgencias. Se deriva a la niña a urgencias del hospital para descartar enfermedad renal y vuelve esa misma tarde con el diagnóstico de síndrome gripal. Tratamiento sintomático. En urgencias solo le hicieron examen de orina que fue normal. ¿Qué les parece? Seguimos avanzando. Muchos podríamos caer en este error, ¿verdad? Que no juzguemos. 2 días después han regresado a consulta con varias personas más con el mismo síndrome gripal. ¿Por qué en comillas? Porque están sospechando que tienen este síndrome. Tienen retorcijones abdominales y diarrea. Algunos de ellos acuden también con los ojos hinchados. La niña acudió 2 veces más a urgencias del hospital por no ceder el cuadro febril asociado a ligera deshidratación, ya que apenas comía, no bebía por el dolor a la deglución y masticación. Otro dato. Fue ingresada para estudio al encontrarse intensa eosinofilia. ¿Sí? Se hacen pruebas musculares que dan niveles elevados, la creatinofosfotinasa. 2 o 3 pacientes con el mismo cuadro, cara hinchada, también fueron vistos en urgencias del hospital y remitidos a su domicilio con diagnóstico probable de gripe. En una sesión del centro de salud médico, se refieren los casos aparecidos. Cuando no se tiene solución favorable de un paciente con una patología, se hacen juntas médicas, donde se presenta el caso clínico y vienen todos los médicos de las diferentes especialidades, porque en alguno de ellos podría estar la respuesta, alguno de ellos podría pensar o ver algo que los otros no han visto, ¿sí? Por eso es que trabajamos en equipo cuando hacemos algunos procedimientos, incluso trabajos en clase, porque pensando todos juntos podemos llegar a mejores soluciones. Muy bien. Se comenta que hay una epidemia por un virus raro en uno de sus municipios y que los enfermos presentan fiebre, mialgias y la cara hinchada. Uno de los médicos del centro, mayor que todos, cuando oye el comentario, advierte que se puede tratar de triquinosis. Efectivamente, interrogados todos los posibles casos, todos reconocieron haber comido carne o chorizo de jabalí. ¿Sí? A todos los pacientes se les hizo una analítica urgente en la que aparecía la intensa eosinofilia. Se avisó al hospital donde estaba ingresada la niña, al servicio de medicina interna. No habían llegado a un diagnóstico cierto, donde confirmaron el diagnóstico con pruebas serológicas y se dio aviso al servicio de salud pública. Son elementos que deben notificarse, donde se los trataron con tiabendazol analgésico para calmar el dolor. ¿Sí? Los resultados. Había eosinofilias, es la reacción de los anticuerpos, leucocitosis. Ahora tenemos algunos valores de leucocitosis de acuerdo a las diferentes edades. Lo bueno es que hoy en día ustedes ya no tienen que memorizar, ¿sí? Ya los resultados vienen, los resultados con el valor referencial y los rangos. Muy bien, ¿qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Es una patología muy frecuente. Hoy en día, por suerte, las personas ya no se nos están muriendo por esta patología, por estas parasitosis, pero qué importante es reconocer aquellos datos, pesquisar un poco más y no centrarnos solamente en lo que estamos viendo por fuera. Si no cortamos el ciclo del gusano adulto que está en el intestino, estas personas tienden a la reinfección constantemente. Y peor si existe una fuente de contaminación, que digamos ellos crían a sus cerdos y sus cerdos estén infectados, por lo tanto todo el tiempo terminarían recibiendo aquella plaga, por lo cual se siguen infectando y se complicarían los problemas.
Y el mayor problema está cuando llega al sistema nervioso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Por qué cómo se muere? ¿Cómo? ¿En qué caso se muere el paciente? ¿Qué complicaciones? Las complicaciones son más que todo neurológicas, ¿sí? Dan cuadros meningios irritativos que pueden descompensar a las personas. El problema cardíaco es otra de las causas. ¿Cómo se infecta? Ahora, si está afectando diafragma y hay gran afectación, gran parasitosis, puede producir un parálisis de diafragma, con lo cual va a llevar a problemas cardiopulmonares, ¿verdad? De ahí las consecuencias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Ya, muy bien. Eso sería todo.